Bienvenidos a un nuevo programa de Encuentros Cercanos, desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina y para todo el mundo. Es un gusto, amigos, encontrarnos nuevamente, como todos los jueves, 19:30, por nuestro canal FM Mantra, para hablar del tema que tanto nos interesa, los ovnis. Y ya estuvimos recorriendo, Fernando, en el anterior programa, la historia de los Anunnaki, los que del cielo a la tierra llegaron, dentro de lo que es la mitología y la cosmogonía sumeria. Y realmente estuvimos de alguna manera hablando de Enki, de Enlil y la relación, por supuesto, no solo con los humanos, sino con este famoso planeta X, planeta Nibiru, Hercóbulus, que, bueno, en los últimos años han trascendido noticias de que podría estar nuevamente aproximándose a la órbita terrestre. Hablamos también de Zecharia Sitchin, de su saga Las Crónicas de la Tierra y el 12º planeta como uno de sus libros fundamentales para ir entendiendo esta historia. Tal cual. Y rememorar o tener presente la existencia de Nibiru se ha dado también en mucha simbología que usualmente utilizamos, pero que no tenemos conciencia o al menos no recordamos esta relación con nuestro pasado y ese contacto alienígena. También me estoy acordando de Muñoz Ferrada, un astrónomo aficionado con muchos conocimientos matemáticos que él nos predijo la existencia de este planeta cometa, como él lo llamó, que iba a hacer estrago justamente porque iba a volver a rememorar, no tan tremendamente como fue el impacto de Nibiru con Tiamat, pero sí hay que tener en cuenta la fuerza gravitatoria de un coloso mucho más grande que Júpiter, como 3 o 4 veces más grande que Júpiter, y que obviamente va a ejercer una influencia muy muy fuerte sobre la Tierra, sobre su superficie y todos los elementos que hay en ella. Estamos hablando de los mares, el magma de la Tierra, los vientos, y nos comentaba que iba a ser un paso bastante difícil para la humanidad que esté presente sobre la faz de la Tierra en ese momento. Lo cierto es que aquellos que adherimos a la existencia de Nibiru tenemos, o al menos consideramos como valedero, muchos de los trabajos que se realizaron desde el punto de vista de la filología, de la arqueología, también de la antropología, y tenemos como referencia a Zecharia Sitchin. Habíamos hablado en el programa anterior, Clau, el tema de la influencia que tuvieron estos dos hermanos en nuestra existencia, ¿no? Aquel conquistador Enlil y Enki, el ingeniero genetista. Así es, sí, recordando los objetivos o las agendas de estos hermanos que eran diferentes, ¿no? Mientras que Enlil venía con todo su ejército, su gran poderío, más de 600 Anunnakis que estaban al servicio de Enlil y este gran objetivo, esta gran ambición que él tenía de dominar el planeta Tierra y de hacerse con este territorio y, por supuesto, con los humanos, este proyecto humano que había desarrollado su hermano, ¿no? Enki, hemos el otro día explicado que era un médico genetista, era un científico y que traía otros objetivos, otra agenda, ¿no? Y que esta posibilidad de modificar genéticamente al homínido, incluyendo el ADN Anunnaki para lograr el Homo sapiens, tenía realmente no solamente ese destino de ser una mano de obra para extraer oro de las minas, sino también después Enki va de alguna manera a proteger esa creación. Cuando llega el tiempo del diluvio, Enki va a ser quien va a advertir a un humano en especial, que en la Biblia conocemos como Noé, y que en los textos antiguos sumerios y acadios conocemos como Unapistim o Suisudra, le va a advertir que vienen las grandes aguas. Y vos sabés que lo hace de una manera muy especial, porque los dioses no podían rebajarse a hablar con humanos, ¿no? Pero él tenía este cariño, vamos a decir, entre comillas, especial por su creación, el Homo sapiens sapiens. Entonces, planea de alguna manera advertir a Unapistim y le pide que vaya hasta un lugar específicamente y a través de una pared de caña
le habla a este humano y le advierte que tiene que construir el arca, lo que conocemos como el arca, que bueno, esto daría para otro programa porque veremos de qué se trataba ese arca donde tenía que reunir a su familia y aún a las especies animales para salvarlas del gran diluvio, ¿no? Y yo les digo que era muy especial cómo se lo advierte, porque para no hablarle directamente al humano, él dice, pared de caña, escúchame. Y le habla como a la pared de caña, sabiendo que detrás estaba Siusudra, ¿no? Y así le advierte. Y este personaje, hablamos de textos sumerios anteriores al Antiguo Testamento cristiano, ¿no es cierto? Y ahí le indica cómo hacer esa arca para poder salvarse de las grandes aguas. Hablaste del proyecto humano y este proyecto humano, nuestro nacimiento, dio origen a un conflicto, yo que creo que perdura en el tiempo y todavía sigue perdurando, entendiendo que los tiempos de los humanos no son los tiempos de los Anunnaki. Recordemos a nuestros oyentes que la órbita de Nibiru, o el planeta X alrededor de su Sol, es de 3.600 años terrestres, ¿sí? Y ese va a ser un tema a tener en cuenta para la historia que le vamos a contar más luego en este programa. Hablaste del diluvio, hablaste de Noé, y este también fue un punto de inflexión para nosotros, para la especie humana. ¿Por qué? Porque Enlil, el conquistador, el que buscaba apoderarse de la tierra, ya se estaba tornándose molesto por la presencia de los humanos, por el alboroto que ejercían, por la capacidad que empezaban a tener de discernimiento y la facilidad de procreación. Hacía mucho ruido, decía Enlil, el humano. Entonces buscó exterminar a esta raza, inclusive también muchos hablan que a uno de los engendros que salieron de este proyecto humano, que fueron los gigantes, ¿no? Entonces provocan o ayudan a que la desglaciación genere ese famoso diluvio, ese mito, esa historia que está en todas las culturas y en todas las religiones de nuestro planeta. Y obviamente ese diluvio trajo sus consecuencias, que es la destrucción de esa primera terraformación, esas 7 asentamientos que habían tenido los Anunnakis en principio en la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, y había que reconstruir nuevamente la base de la Tierra. En aquel entonces, antes del diluvio, la baliza o la orientación para las naves que venían de la nave madre hacia la Tierra era el monte Ararat. Con el diluvio, prácticamente, obviamente el monte quedó, pero todo el tema del centro espacial, el centro de comando, el Duran-Key se destruyó. Entonces hubo que reubicar todas estas instalaciones y allí aparece en escena una ciudad que hasta el día de hoy a los humanos les trae y no les trae, sino que es generadora de conflictos, y es la ciudad de Jerusalén. Allí se posiciona el Duran-Key, pero necesitaban de colinas, de montañas, para tener como baliza, para saber hacia dónde aterrizar. Y aquí entra otro dato increíble, que utilizaron, o al menos crearon, las pirámides de Giza para utilizarlas como balizas artificiales ante la ausencia en ese nuevo centro de operaciones de puntos referenciales para bajar de la nave nodriza a la Tierra. Todos estos datos obtenidos de una fuente que es Zacarías Sitchin en algunas de las conferencias que daba allí a principios del año 2000, ¿no es cierto? Bueno, hasta el día de su deceso, de que pasó a otro plano en el 2010, siguió dando conferencias por todo el mundo, de alguna manera invitando a su auditorio a reflexionar sobre la posibilidad de ver la historia desde otro lugar, ¿no? Un lugar impensado, y él, por supuesto, especializado en todo lo que era la cultura sumeria y el paso de los Anunnakis por nuestro planeta.
Quería recordar que, bueno, hablando del diluvio y esta posibilidad de que arrasaron de alguna manera con el proyecto humano, salvo esa familia elegida que protegió especialmente Enki, la familia bíblica de Noé, ¿cómo fue que pudieron ellos potenciar lo que era la desglaciación, ¿no es cierto? Porque hablamos de alta tecnología en la antigüedad, alta tecnología Anunnaki, y esto también de alguna manera se describe en textos antiguos como el Atrahasis, que ya hemos mencionado en su momento, y en un libro de la obra de la saga de Sitchin, que es el libro perdido de Enki, allí también él va de alguna manera a hacer Sitchin, ¿no es cierto? Hace como una interpretación de esas tablillas donde dice que Enki se sintió realmente con mucho pesar por ver la destrucción del planeta Tierra, lo veían desde las naves y veían cómo se iba inundando todo el territorio y él tenía la esperanza de que en esa arca estuviera salvaguardado su proyecto humano, esa familia elegida, ¿no? Se especula que en esa alta tecnología lo que hicieron fue potenciar todo lo que era el caudal de agua, las tormentas, el granizo y todo lo que conllevó esa gran destrucción para poder matar o eliminar de alguna manera el proyecto humano de aquel tiempo, porque ese era el deseo de Enlil, ¿no? El hombre se había rebelado contra los dioses, se estaba de alguna manera reproduciendo, estaba tomando mayor conciencia, mayor inteligencia, y esto no iba con la agenda tan ambiciosa de este dios que era muy temperamental, que era belicoso, que era un militar, y por eso quería arrasar con todo. Lo que no contaba era con que su hermano Enki en secreto estaba de alguna manera traicionándolo porque había salvado a un grupo muy especial que eran híbridos y que son los que van a continuar la descendencia de la humanidad en este planeta. Hablamos de Jerusalén, una ciudad santa para muchas religiones, entre ellas la islámica. Nosotros consideramos, es una vertiente dentro de la ufología, que en realidad Yahvé o Jehová no era un dios o el dios, sino que justamente era uno de los Anunnakis, para nuestro entender, Enlil. Y Zacarías Sitchin nos acerca este dato interesante. Él habla que en el Corán se menciona que a Mahoma desde la Meca lo llevan unos caballos alados hacia el nuevo Duranquí, hacia Jerusalén, para desde allí elevarse hacia el cielo, para hablar con Dios o los dioses. Ahora, ¿por qué ir hasta Jerusalén si podían hacer el mismo trayecto de comunicarse o ascender hacia el cielo para hablar con Dios desde la Meca? Evidentemente, el Duranquí Jerusalén era el centro o el puerto espacial o el centro de comando del puerto espacial de esta nueva incursión de los Anunnakis en la Tierra. Esto es muy interesante porque sostiene esta idea de que pasó a ser un dios tribal, Jehová o Yahvé, a ser un dios mundial, es decir, utilizó las artimañas propias de su esencia para posicionarse por sobre otros dioses. También nos habla Zacarías Sitchin que justamente esta rencilla, esta lucha que había de poder entre los dos hermanos, porque si bien Enki era el primogénito, no era puramente de sangre real, sino que su madre era una de la corte, no era la reina de los Anunnakis, en cambio Enlil sí, a pesar de ser el segundo hijo. Esto se continuó y entraron en conflicto. Y en esta entrada en conflicto lo resolvieron sus hijos, Ninurta, el hijo de Enlil, que venció a Marduk, el hijo de Enki. Nos muestra también a través de cilindros de arcilla cómo está representada esta victoria de Ninurta sobre Marduk, ubicando el símbolo del águila sobre las dos pirámides. Un símbolo que después tomarán otra forma de expresión o de manejo del ser humano por parte de Enlil a través de las falanges o las legiones romanas, ¿no? Que tenían
al águila como un símbolo de poder. Fíjense cómo se va trasladando los conceptos en el tiempo, nuestro tiempo, el tiempo humano. Y otro dato a tener en cuenta para relacionarlo, esta historia de los Anunnakis con lo que nosotros desarrollamos en AIPA, la Academia Internacional del Paleocontacto, que es el contacto alienígena en la antigüedad, es la famosa epopeya de Gilgamesh. Este rey sumerio, que era hijo de una diosa o de una Anunnaki, y que quería tener la vida eterna. ¿No es así, Claudia? Y Claro que empezó sí. a vagar por todo el mundo. Sí, buscando una planta mágica o sagrada que iba a concederle la inmortalidad con la cual iba a poder acceder al mundo de los dioses, ¿no? Iba a poder de alguna manera ser eterno como ellos. Y luego de muchas peripecias, inclusive tratan de destruirlo los dioses enviando a una especie de engendro que para muchos era un robot llamado Enkidu. Hay una lucha entre ellos, terminan sin vencer ninguno de los dos y luego se hacen amigos y van en ese camino, en ese recorrido buscando esa famosa planta que, bueno, nunca Nunca encuentran. encuentran porque cuando la trata de buscar en la profundidad de las aguas también se la roban, en fin. En definitiva, ese sueño o ese deseo de Gilgamesh se va a ver luego con el correr de los milenios reflejado hasta el día de hoy, ¿no? El hombre buscando siempre la posibilidad de la inmortalidad, de extender la vida, imitando o emulando de alguna manera a estos dioses antiguos que en su paso por la tierra dejaron estos conceptos, ¿no? Sí. El tema de la salud eterna, la vida eterna, Lo cierto, bueno, todo un tema en sí mismo también sí. el tema del oro monoatómico, del cual hablaremos en su Lo momento. cierto es que al no poder encontrarlo aquí en la Tierra, vuelve de su madre y su madre le dijo, bueno, si quieres obtener la inmortalidad, tendrías que viajar hacia nuestro planeta, hacia Nibiru. Y ahí empieza otra travesía de Gilgamesh en busca del espacio puerto. Y en ese espacio puerto llega a un lugar donde encuentra esa zona o ese cohete, ¿no? Que lo llevaría hacia la nave nodriza. ¿Cuál es ese lugar? Bueno, es un espacio puerto que Zacarías Sitchin lo indica o lo denomina como el espacio puerto ubicado o en la zona de Baalbek, en el Líbano, ¿sí? En ese lugar después fue utilizado por otras culturas, los fenicios, los romanos, como el templo de Heliópolis, el templo del dios Sol, pero lo cierto es que en la zona se encontraron primero la superficie de toda esa plataforma vitrificada de una manera que se necesitaría una temperatura muy alta para llegar a vitrificar la superficie de esas rocas. Y segundo, que es lo más tangible, lo más observable y lo que todos los que abrazamos la idea del paleocontacto lo tenemos como un referente, son los famosos trilitones de Baalbek, unas piedras con corte prismático que pesan entre 600 y 900 toneladas, que no está ahí la cantera, sino está a 2,5 kilómetros. En esa cantera hay un cuarto trilitón a medio camino de construir y que nos demuestra que aún en la actualidad no hay herramienta, no hay tecnología para movilizar un bloque de semejantes dimensiones, 100 metros más o menos, y de semejante peso por una distancia de 2,5 kilómetros, ¿no? Lo cual nos da a entender de que evidentemente hubo una tecnología muy superior a la nuestra que generó esta estructura. Ya en el año 59, un pionero del paleocontacto, Matej Agrest, un bielorruso, un científico bielorruso, propuso esta idea que en aquel momento, en mediados del siglo XX, era una locura, pero que con el tiempo, con el paso del tiempo y con el análisis de las tablillas sumerias, corroboró la existencia de este contacto o de este
asentamiento alienígena en la Tierra. Es realmente una historia muy extensa que tratamos de condensar en estos minutos de encuentro con ustedes. Y bueno, va a quedar mucho más para hablar porque Sitchin seguramente que trae temas que son apasionantes para los encuentros cercanos, para esta posibilidad del fenómeno ufológico. Él habla de espacio-puerto o puerto espacial, esta conexión de los extraterrestres con los humanos en el pasado. Y hay huellas, hay registros arqueológicos, hallazgos arqueológicos de que existieron estos puertos espaciales, no solamente en lugares tan alejados como Oriente Próximo, sino también aquí en América, ¿no? Recordemos, sin ir más lejos, las líneas de Nazca Así y la es. posibilidad, allí también han aterrizado estas naves alienígenas. Si te interesan estos temas de paleocontacto, te ofrecemos la posibilidad de formarte como investigador ufológico con una orientación hacia el paleocontacto en AIPA, la Academia Internacional de Paleocontacto. Es un curso anual de 4 trimestres con clases online, con material de estudio y también con la posibilidad de participar en masterclass de investigadores y analistas del fenómeno ovni de máxima presencia en el medio. Así que, bueno, vas a tener nuestros teléfonos, el de Claudio y Fernando, para poder contactarte y conocer el programa de estudios que te va a hacer transitar por todo nuestro planeta, conociendo cómo se van replicando los mitos en distintas partes de nuestro país. Es del mundo, ¿no? De nuestro país y del De mundo. nuestro mundo. Y realmente todos estos temas que a nosotros nos apasionan y que sabemos que a ustedes también, se van a ir de a poco desvelando. Esta es una época planetaria, creo yo, que más que interesante para ver el tema de la desclasificación del fenómeno ovni, la gente que se anima de a poco a ir contando más de estas experiencias de encuentros cercanos y todo lo que tiene que ver con congresos, con conferencias, con eventos que nos van acercando de alguna manera a conocer y a entender de qué se tratan nuestros orígenes y que están íntimamente conectados con nuestros visitantes estelares. Así que ya está hecha la invitación Tal para que cual. formen parte de nuestra academia. El próximo año lanzamos ya el segundo grupo de estudio. A finales de este año ya se recibe el primer grupo. Tenemos estudiantes de Argentina y de Chile que visitan la academia y que ya obtendrán su certificación como investigadores ufológicos especializados en paleocontacto. Les dejo como última inquietud que estén observando el cielo, que estén atentos a los informes de la NASA y de plataformas como SolarJam acerca de la actividad astronómica, porque es muy probable que Nibiru esté cada vez más cerca. Así que les dejo esta inquietud, nos encontramos el próximo jueves desde Capilla del Monte para todo el mundo. Buscadores de la verdad, libres pensadores, nos volveremos a encontrar.